Buenos días, chicos, bienvenidos. Ya estamos terminando, ya solamente el esfuerzo que hay que hacer ya es mucho menos. Aquellos estudiantes modulares le decimos también que por favor le pongan el nombre a sus trabajos, a su módulo, no lo manden sin nombre, que eso realmente es un gran problema porque tenemos que andar buscando a ver quién es el dueño de ese documento. Y no es recomendable simplemente por no escribir allí el nombre que tiene tanto espacio. Usted lo puede poner además de donde dice, porque ahí está la línea. En la parte de afuera está adentro nuevamente se repite la línea para que usted escriba su nombre. En las actividades que usted ha tenido que desarrollar en páginas extras, ahí también tiene que ponerle nombre porque si se extravía, ya se puede buscar fácilmente y es importante que le pongan hasta el grado y el grupo y todo eso porque digamos que se salga del módulo, se puede ubicar fácilmente nuevamente, pero si usted deja su sin nombre y lo deja sin grado ni nada, y uno no es adivino para conocer todas las letras de todos los que uno ve, ¿verdad? Entonces es mejor que le ponga los datos y que no, después al final no haya uno buscando a la persona quién es el dueño de tal o cual documento. Vamos a compartir en esta ocasión algo sobre la lectura. Vamos a empezar de nuevo porque estamos dando oportunidades si vienen los demás. Y no. Ajá. Aquí está. No sé si me quieres ayudar, Liseika, y después Jonathan, porque como no están los otros dos, vamos a... Ok, profe. Ajá, gracias. La lectura. Lectura es un proceso complejo que implica una serie de actividades físicas, mentales y emocionales. Durante el proceso de la lectura, el lector pone en juego sus capacidades visuales y perceptivas, su dominio de la lengua y del vocabulario, su conocimiento de los temas que trata el texto y su estado de ánimo. Ajá, entonces miren lo que nos empieza diciendo lo que es la lectura. Es un proceso complejo. No nos han dicho que es un proceso simple y sencillo, no. Es complejo porque implica muchas cosas, ¿verdad? Primero, tu estado físico, cómo tú estás mental, emocional. Involucra tres cosas a la vez mientras leemos, ¿verdad? Muchas veces hay personas que cuando están tristes, se sienten desanimadas, de repente agarran un libro y se ponen a leerlo, pero realmente están como para pasar el tiempo porque esa situación que tienen en el momento no los deja concentrarse ni siquiera en una lectura. Están leyendo y de repente se va la mente allá a esa situación, a ese problema, cómo lo resuelvo, qué hago. Entonces estamos hablando, haciendo un monólogo interior con nosotros mismos, ¿verdad? Cuando leemos es cuando más nos damos cuenta que hablamos con nosotros mismos, porque de repente me viene la idea de algo que quiero hacer, que quiero resolver y tengo que dejar mejor esa lectura. No debo continuar porque no estoy concentrada y al final voy a perder tiempo porque no capté nada de lo que estuve leyendo. Entonces, partamos de que la lectura no es sencilla, la lectura es compleja por esa situación. Además, debemos tener un dominio de la vista. Ahorita mismo, por ejemplo, ustedes, los jóvenes y adultos, ya tenemos problemas visuales porque usamos mucho lo que es la computadora, lo que es el celular, y ese brillo, esa luz. Por ahí estuve viendo que recomendaban que usted no lea o sea, no esté viendo celulares o computadoras, cosas así con la luz apagada, porque nos va desgastando la retina. Entonces ya tenemos un problema visual allí. La gente que lee mucho en computadora o en celular va a tener ese problema más acentuado que las personas que agarran un libro para pasar página por página. Entonces no es recomendable que digamos que usted se ponga a leer. Puede leer algo corto en el celular, dependiendo de las horas, pero no debe extenderse tantas horas en una pantalla porque eso daña la vista. Y también, pues claro, debemos tener un dominio de la lengua y de un buen vocabulario, porque cuando no dominamos ciertos términos,
vocablos, lo que tenemos que hacer es buscarlo en el diccionario, lógicamente, ¿verdad? No hay de otra para poder comprenderlo. Ajá. Jonathan, no sé si quieres apoyarnos. Vamos uno y uno para que no nos cansemos tanto. Diferentes formas de leer un texto. La actividad de leer se realiza con un propósito determinado, entretenernos, informarnos o comprender a fondo lo leído. Lectura oral. Se hace lectura oral cuando un individuo lee en voz alta utilizando una rapidez adecuada. Me pasé, ¿verdad? Espérate. Ay, aquí llegó alguien. Vamos a ver si lo admitimos. Permiso. Ajá. Bienvenido. Buen día. Buen día, Bienvenido, profe. Joel. Bienvenido. Estábamos ya compartiendo. Pero vamos a continuar, ¿no? Lectura oral. Se hace lectura. ¿Se fue? Sí. Espérate un momentito. Ajá. Aquí estamos. La lectura oral se hace lectura oral cuando un individuo lee en voz alta, utilizando una rapidez adecuada, buena pronunciación de las palabras y una cuidadosa atención. Espérate, ¿por qué se me cambia tan rápido? Ajá. Y una cuidadosa atención a los signos de puntuación. Esto es muy importante porque ahorita mismo nosotros estamos leyendo de forma oral, ¿verdad? Estamos usando la voz alta, todos estamos escuchándonos. Y lo importante de aquí es aplicar los signos de puntuación cuando leemos, no solamente cuando escribimos, ¿verdad? Para que otro entienda lo que tú quieres decir, sino que el que escribe y ya entonces tú lo lees, tienes que aplicar los signos de puntuación a la lectura para que se pueda entender y como que se disfruta un poco más la lectura cuando tú aplicas los signos de puntuación. ¿Sabes? Si no lo haces, la lectura como que no se entiende, como que quedaste medio perdido porque no hiciste las entonaciones que debías en los signos de puntuación. Joel, no sé si nos quieres apoyar. Y profe, si puedo. Ajá, lo escuchamos. Empiezo desde la lectura de textos. A donde dice lectura informativa, siempre debemos leer el título, porque nunca podemos empezar con abajo si no empezamos con lo de arriba. Ajá. Ok. Lectura informativa. La lectura de textos expositivos puramente informativos persigue la finalidad de leer para obtener información y tiene para objeto básico obtener una visión global y completa de las ideas centrales. Ajá. Y más importante, es que estoy leyendo desde el teléfono. Ok. Hasta importante de un texto. Entonces ahí sigue otro punto, la lectura de textos. Ajá. Ajá. Informativos persigue la finalidad. Informativos persigue la finalidad de leer para obtener información y tiene por objeto básico obtener una visión global completa de ideas centrales más importantes de un texto.
Entonces vemos que la lectura, pues, persigue muchas finalidades, ¿verdad? El objeto es tener una idea global, general, de qué se trata es el texto que en el momento yo me gustaría leer o me obligan a leer, porque hay muchas veces que los obligan a leer, ustedes no quieren leer, pero se les asigna como nosotros, pues nosotros los especialistas en español que se leen muchos cuentos, novelas, etcétera, etcétera. Pero por ustedes no la leerían, ¿verdad? No, nunca agarrarían un libro. Digo, sí hay personas que les gusta leer por sí solas, no es porque se les impone, sino porque de repente quieren tener un momento agradable, porque no hay nada mejor que leer, les voy a decir. Realmente a cualquier cosa, hasta una receta de cocina que usted la agarre y usted se pone a leer, descubre algo que usted no sabía, ¿verdad? De repente, cómo se le agrega o cómo se debe cocinar la carne, si usted lee a otras personas que hacen las cosas diferentes a usted, cosas sencillas, ¿verdad? Que usted lee y usted ni siquiera se imaginaba eso. Entonces, leer siempre nos aporta algo positivo, aunque sea de algo insignificante según nosotros. Y Leiseika, nuevamente, vamos a empezar el... ¿Te fuiste, Leiseika? Jonathan, por favor. Recuerda que cuando se graba, entonces hay espacio vacío y como que si tú estás del otro lado, te sientes aburrido. Lectura comprensiva. La lectura comprensiva, la comprensión lectora es un fenómeno de asociación entre el significado de la palabra y su forma gráfica. Es la lectura que permite asimilar realmente un tema y empaparse de él hasta hacerlo propio. El Ok, profe. objetivo esencial. Lectura comprensiva. Ajá. Lectura comprensiva. La comprensión lectora es un fenómeno de asociación entre el significado de la palabra y su forma gráfica. Es la lectura que permite asimilar realmente. Perdón, profe. Ajá, un tema. Es que Leiseika está teniendo problemas con las señales. Continúa, Jonathan, porque es que va y viene. El objetivo. Profe, ¿a quién le tocaba? ¿A mí o a Jonathan? Era a ti, pero como no respondía, y acuérdate, como estamos grabando, para no dejar esos espacios así, entonces, como que se te va la señal, como que te fuiste ahora y volviste a entrar, no sé. Sí, profe, está lloviendo y está la señal mal. Ah, ya. Ajá, bueno, continúa para ver si no se te va. Voy a empezar desde cero. Lectura comprensiva. Lectura comprensiva. La comprensión lectora es un fenómeno de asociación entre el significado de la palabra y su forma gráfica. Es la estructura que permite asimilar realmente un tema y empaparse de él hasta hacerlo propio. El objeto esencial de este tipo de lectura es leer para entender y no solo leer para informarnos. Se recomienda como mínimo 3 lecturas o maneras de leer un mismo texto, cada una con un propósito específico, y constituyen los 3 pasos necesarios para comprender cualquier escrito: la lectura preliminar, lectura analítica y lectura crítica. Ajá, entonces tenemos que, muchas veces nosotros somos perezosos, eso es así. Leemos una sola vez y no queremos leer nuevamente. O sea, lo que se quedó, lo que no entendimos y no vamos a volver a leer. No, debemos leer nuevamente. Es más, usted puede leer una obra hoy y dentro de 5 años, un año, un mes o días, la vuelve a leer y usted encontró cosas que en la primera lectura no le tomó importancia.
Es por eso que debemos hacer una lectura preliminar. Preliminar puede ser de una forma rápida, ¿verdad? No vamos a concentrarnos mucho en muchas cosas, pero ya cuando venimos a la lectura analítica, sí, ahí tenemos que parar en ciertas palabras que no conozcamos, ciertos términos que el autor dice o cosas que él dice que de repente para mí no son así, y entonces uno empieza a dialogar con uno mismo, otra vez el monólogo. Entonces, ahí y la lectura crítica. Entonces, la lectura crítica es donde estás de acuerdo con él. Tú puedes, por ejemplo, tomar un párrafo y escribir ese párrafo y decir por qué no estás de acuerdo con eso. Es sobre todo ese pedacito que está allí que tú extrajiste o copiaste, o por qué no estás de acuerdo o por qué sí lo apoyas a él como autor, ¿verdad? No es que vamos a pensar igualito al autor, no, porque nosotros ni siquiera sabemos por qué él escribió eso. Nosotros estamos haciendo un aproximado. No podemos estar seguros que realmente lo que nosotros pensamos era lo que estaba pensando el autor, no. Nosotros es nuestra propia experiencia, nuestra propia opinión y creyendo pues de que esa persona estaba por esa misma línea cuando hacemos crítica a favor de lo que él expresa. Porque muchas veces cuando se hace invitaciones a estos autores y tú le preguntas sobre algo y él te va a responder algo totalmente distinto a lo que tú estabas pensando. Entonces nos damos cuenta que no es lo que uno cree, uno infiere y uno piensa que es eso, pero realmente no lo es. Pero no se puede tomar como negativo porque esa es tu opinión, es lo que tú crees, y en ese momento lo que vale es tu opinión, no la del autor, porque se está interpretando lo que él nos quiere decir y eso es lo que yo estoy tomando en ese momento. Vamos a ver qué tenemos que hacer con la lectura preliminar. ¿Quién quiere leerlo? Profe, yo voy a leer. Ajá, gracias. Lectura preliminar. Se propone descubrir de qué se habla en el escrito y cómo está organizado el mismo. Esta lectura constituye una primera etapa del proceso que conduce a la comprensión de un tema, por lo que se inicia el proceso de captación de las ideas. Entonces, una lectura preliminar es aquella que nosotros hacemos a primera vista, sin tantos detalles, sin tomarle tanta importancia a tantas cosas. Esa es la primera etapa. Que muchos nos quedamos aquí, muchos nos quedamos con esta lectura preliminar, sobre todo como estudiantes. Ustedes tienen un ejercicio y le dan una sola leída al tema. Ya ustedes sienten que con eso usted está preparado para irse a ganar el 5. Y no es así. Tenemos que volver a releer, tenemos que buscar significados, tenemos que buscar las ideas, cuál es la idea, de qué es lo que el autor me está tratando de decir a mí, ¿verdad? Porque a veces yo no pienso igual que el otro toma otra, y entonces ahí es donde está el problema, pero sí debemos tener en común la idea, de qué se trata esa idea, en diferentes palabras, pero la idea tiene que ser la misma, porque acuérdense que podemos expresar muchas cosas de diferente manera, pero resumida cuenta es lo mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, de qué se habla, de qué se trata ese tema. Ahí en la lectura preliminar nos podemos dar cuenta de eso. Otro que lea esta parte. Técnicas para una buena comprensión lectora. Poner la atención de lo que estás leyendo. Subrayar las ideas principales de cada párrafo. Elabora una lista donde jerarquice las ideas o conceptos de acuerdo a su importancia. De esa lista extrae la idea principal del texto. Entonces tenemos que estar concentrados. Escuchen, si no estamos concentrados en una lectura, es por gusto que nos pongamos a leer. Porque empezamos a leer, pero empezamos a pensar en otras cosas, y entonces nuestra concentración está en otra y no en la lectura. Así que si estamos en una situación como esa, es mejor dejar de leer
ponerse a hacer otra cosa, y cuando tú sientas que realmente te vas a concentrar en la lectura, entonces vuelves a coger el libro o lo que estés leyendo y entonces empiezas a subrayar las ideas, porque luego, ¿qué pasa? Tú con una mirada, ya, después de subrayar, con una sola mirada, tú reconoces que esta parte es importante, y eso es lo que tu vista va a ver y va a resaltar nuevamente, ¿verdad? Y no tienes que leer todo, sino eso que tú consideras más importante, lo que la vista tiene alcance a ver. Las ideas principales, siempre hay una idea principal, ¿verdad? Que es de lo que se trata el tema, que por lo general siempre tiene relación con el título. El título me tiene que dar un indicio a mí de qué se trata el tema, el título. Es la tesis que está en las primeras líneas de un texto que vayamos a leer. Luego vamos a complementar esas ideas principales con todos los aportes que nos va dando el autor. Esas serían las ideas secundarias, ¿verdad? Que nos van agregando, que nos van diciendo, nos van agregando cosas. No sé si ustedes vieron el tema que se llama de que tema y rema, que tema, pues el tema que ya nosotros conocemos a través del título, pero la rema, toda esa información nueva que el autor va agregando, toda esa información nueva, todo eso que desconocemos nosotros, él nos va dando, eso se llama rema. Esa rema nosotros nos vamos internalizando toda esa información nueva que vamos adquiriendo a medida que vamos leyendo. Entonces, esa es una parte importante de la lectura. ¿Otro lector? ¿Joel o Jonathan? Técnicas para una buena comprensión lectora. Emplea el diccionario en caso de palabras nuevas. Nuestro razonamiento debe ser exclusivamente basado en lo leído, no dejarse llevar por las impresiones personales. Al final de la lectura se debe estar seguro que los conocimientos son claros. En caso de no comprender plenamente el texto, hacerlo con mayor detenimiento. Ajá. Cuando te hablan aquí de esto, vamos a decir que te dan un tema para un ejercicio. ¿Qué tú tienes que hacer? Tienes que hacer lo siguiente, tú le das o sacas preguntas tú mismo, ¿verdad? Preguntas, porque ya tú sabes de qué se trata el tema, y le das esa lista de preguntas a tu primo, a tu hermana, a quien sea que esté contigo en casa, y él te empieza a hacer la pregunta. Cuando te hace la pregunta, tú no eres capaz de responderle, o das respuestas muy vagas, no llegas en concreto a la respuesta. Eso sería entonces lo que está pasando aquí. No estamos leyendo concentrados. Tenemos que volver a leer de nuevo, porque si no me voy a salir mal en el ejercicio, porque las preguntas que yo mismo saqué para responderlas, no las estoy respondiendo. Entonces no leí concentrado, no capté nada de lo que leí y debo volver a leer otra vez. Otro rapidito para no pasar el tiempo así tan largo sin nada. Lectura analítica o estructural. La lectura analítica o estructural consiste en analizar el texto con el fin de identificar los núcleos de información del escrito y su organización jerárquica. Estos núcleos de información son los siguientes: ideas secundarias, información puntual. Entonces lo que decíamos antes, ¿verdad? Que el tema va a ser siempre relacionado con el título. El título tiene relación con el tema. Vamos a buscar esas ideas que son principales, que aquí les llaman primarias, pero es lo mismo, ideas principales. Y luego la aportación de las ideas secundarias, que nos van a ampliar el tema. Nada más es para ampliar y alargar más el tema. Eso es lo que son las ideas secundarias o las informaciones puntuales, ¿verdad? Ellas van a servir para que el tema sea más largo, sea más extenso.
Lectura crítica. La lectura crítica es una actividad sistemática que, partiendo del nivel de expresión lingüística, es asumida como proceso de comprensión y valoración del discurso expositivo y literario. La lectura crítica incluye juicio de realidad o fantasía, juicio de hecho u opinión, juicio de valores, juicio sobre la propiedad de las partes. No veo la otra, profe. Ajá. Juicio sobre la aceptabilidad. Ajá, entonces, cuando nosotros vamos a analizar, tenemos que analizar, lo primero que tenemos que analizar es si esa lectura es de un hecho real o es un hecho de fantasía. Recuérdense, cuando venimos hablando de fantasía, venimos hablando de leyendas, de cuentos, de fábulas y estas cosas, ¿verdad? Porque son invención del ser humano. Pero hay cosas que son reales. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una realidad que están viviendo los orientales por allá, donde nos están informando, donde hay cosas escritas, son cosas reales que le están pasando a las personas allá, que le están dando armas para que se defiendan, porque si no les van a agredir. Y todo esto, pues, lógicamente una persona después de todo esto va a coger esa realidad y la va a plasmar en un libro por detalle, las cosas que estas personas vivieron. Esto se llama, pues, un hecho real. Y un hecho de opinión, pues ya es algo tuyo. Es una opinión que yo puedo diferir de ti, que lo que tú piensas no me agrada, no es correcto para mí, pero es para ti sí. Entonces eso ya es un hecho de opinión. Y los juicios de valores, pues que tienen que ver con lo mismo, la opinión, mi valor, cómo yo valoro las cosas en ciertas circunstancias de la vida cotidiana que vivimos. Eso también es independiente, cada persona tiene sus propios juicios o sus propios valores en el momento, ¿verdad? Y las partes, pues, del juicio que puede ser que lo aceptes o tampoco que no lo aceptes, porque para eso es que vamos a hacer un juicio crítico. Puede ser que todo lo que él diga, yo estoy de acuerdo en parte, pero no en todo. Entonces ahí es donde venimos y diferimos en lo que se expone. Ajá. Aquí vienen ustedes, la parte de ustedes. La lectura de estudio. El alumno lee, relee, toma notas y analiza el material. La lectura del estudio es consideración deliberada y cuidadosa de todas las ideas, hechos y detalles pertinentes, de acuerdo con su finalidad. Hay que determinar la finalidad de la lectura. Por supuesto, es el primer paso para un estudio mejor. Los otros son inspeccionar, hacer un examen previo, leer, releer, remarcar y presentación visual de la información. La lectura de estudio permite que un estudiante utilice la lectura como herramienta para adquirir nuevos conocimientos. Bueno, aquí miren, esto lo tenemos que hacer siempre. Mientras somos estudiantes, tenemos que hacer siempre eso. Leer, releer, tomar algunos apuntes del tema que estoy leyendo, analizar ese material. Entonces, cuando ya tengo todo esto, me voy a venir acá. Entonces, aquí hay una pregunta que debe leerse en pregunta, porque por eso dice que los signos de puntuación son importantes a la hora de leer en voz alta. Claro que sí, porque si tú me dices así como lo leíste, Misteika, se oyó como muy corrido, como si fuera lineal, pero ahí hay una pregunta. Hay que determinar la finalidad de la lectura, por supuesto. Entonces, eso es lo que hace, pues, que cuando una persona lee en voz alta y hace todas las entonaciones de una lectura, la otra persona queda captada, queda pendiente de lo que está leyendo porque está viendo que la persona está pronunciando los signos de puntuación como deben ser. Porque cuando hay admiración, él va a hacer el gesto distinto y la voz va a tomar otra connotación. Entonces, eso es lo que la lectura en voz alta le llama la atención a muchas personas. ¿Saben quiénes leen así que les gusta hacer ese hincapié en las lecturas? Son los sacerdotes cuando están leyendo. Me acuerdo un sacerdote allá donde trabajé por Canquintú, que ese sacerdote leía y todo el mundo se quedaba escuchándolo porque él hacía
todos los signos de puntuación tan puntuales que daba gusto escucharlo. Entonces no todas las personas tienen eso, a pesar de que todos leemos en voz alta, no todos tenemos esa capacidad de hacer esas cosas. Entonces, el que lee de esa manera le llama la atención al oyente o al receptor. Entonces, decimos aquí que debemos inspeccionar, ¿verdad? Debemos hacer un examen previo, que le decía que son preguntas que usted les va a dar a alguien para que se las haga a usted y usted responda para ver si es verdad que está preparado para esa prueba. Remarcar, presentar visualmente la información. Ese es cuando, por ejemplo, ahorita tenemos esta información aquí, textual, lineal o prosa, en prosa, como decimos, ¿verdad? Lineal en cada renglón, está en prosa, pero vamos a transformar este contenido en un esquema. Y es lo mismo, pero va a ser más resumido, con palabras más importantes. Vamos a hacer un mapa conceptual de ese tema. O vamos a hacer un resumen ejecutivo, o vamos a hacer una escama de pescado, qué sé yo, ¿verdad? Cualquiera técnica podemos usar para que un contenido que sea en prosa lo podamos traer entonces a un gráfico y ya va a ser distinta. La información la vamos a ver más clara, más rápida y tal vez se nos graba más para el ejercicio si lo hacemos así. En los mapas mentales también son muy importantes porque tú vas a sacar lo más importante de todo y eso es un solo enredo que tú lo miras por acá, lo miras para donde sea y llegas al mismo punto. Entonces, esa es la presentación visual de la información que sea distinta a la lineal, a la que siempre usamos, que es la de prosa. Esto pues con respecto a lo que es la lectura, lo importante de la lectura, porque siempre, mientras somos estudiantes, tenemos que leer. Cualquiera de las asignaturas que demos, hay que leer. Entonces tenemos que aplicar las formas adecuadas y correctas para que a la hora de los resultados sean positivos. ¿Y cómo van a ser positivos si aplicas todo esto? Pero como a veces somos perezosos, no queremos hacer las cosas como debemos, a veces no nos va tan bien, ¿verdad? Porque no queremos leer ni releer, ni tomar notas, nada de eso. Nosotros vamos directo a lo que una sola leída y a veces ni lo leemos completo, ¿no? O nos vamos a leer un resumen para por lo menos tener una idea de qué se trata, pero no queremos leer mucho. Entonces eso es para, porque el taller que ustedes van a hacer de esta semana para la otra, el otro sábado, también tiene que ver con la lectura, porque en la exposición del seminario ustedes tienen que analizar, hay que pensar un poco lo que van a responder, lo que ustedes consideran que fue importante, cosas relevantes de la lectura, ¿verdad? Que se preguntan ahí, esa pues es una nota, vamos a dejarla como nota de un parcial, ¿ok? Va a ser un parcial. Si usted no asistió al seminario, pues pregunte. Eso no tiene nada de malo, tiene que preguntar para que pueda salir bien en las preguntas que están ya en plataforma, para que usted las responda. Porque el taller que tenemos, el taller de la lectura, pues y nada más lo respondió Jonathan. Faltaría los otros. Joel, antes de que nos retiramos, Joel, usted debe 2 calificaciones y es lo que les decían antes a los modulares, que no se los he dicho, se los voy a decir, traten de ver las asignaciones que tienen 2 calificaciones, porque si usted no las hace, va a tener 2 1. Ahí abajo, en la parte de abajo de cada módulo, les dice a ustedes qué es mensual y qué es la nota final. Entonces, fíjense en eso para que esa actividad específicamente no la vaya a dejar sin hacer porque les puede perjudicar, porque tienen 2 calificaciones. En el caso aquí, Joel, ya le dije que usted no ha hecho las funciones del lenguaje. Entonces, eso vale 2 notas. Entonces, esas 2 casillas las tienen en blanco. Además, también debe la última, que es la carta de solicitud y la circular que tampoco ha hecho y ahora debe entonces también el taller. O sea que sí hay varios talleres que tiene pendientes y varias calificaciones para que se ponga al día, pues, y pueda trabajar en eso. Joel. Ok, profe. Okay. Ajá. Saque un poquito de tiempo, trasnochese. Yo sé que ustedes se trasnochan en cualquier otra cosa que quieran, pero pues acá es más importante y va a ser momentáneo, no va a ser para toda la vida, es algo rapidito y de todas maneras hay que hacer. Yo siempre, si vamos a hacer algo tarde, mejor que sea temprano, ¿no? Así que, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta.
Si no hay consulta y si no hay más nada, entonces pues nos despedimos. Ahí están las preguntas ya para que ustedes respondan. Ya tendrían 2 talleres que responder, sería el de la semana pasada y el de esta semana. Recuerden también traer pues llena la evaluación, o lo llenamos la otra semana, porque eso vale el 20%, acuérdense. 10% de la coevaluación y el 10% de la coevaluación. Así que no pueden dejar de perder eso porque representa bastante. ¿Ok? Si no hay preguntas y no hay consultas, nos podemos despedir. Pues que pasen un feliz fin de semana, cuídense. Tienen que apurarse un poquito más en estos últimos días, pues los que tienen algo pendiente, para que ya está un poquito, ya les falta poco, así que no se desanimen. Ya lo que falta es menos, y agarre bien ese tiempo por los cachos, porque si no se puede quedar hundido, ¿ok? Nos vemos entonces el otro sábado, si Dios nos lo permite. Cuídense mucho.